Bien. Este, bien, entonces como les dije, les tengo prometidos unos 5 puntos. ¿Está? Bien, el primero es el contexto histórico, ideológico, donde aparece la obra de Maritain. Miren, sin esto, la verdad, la obra de Maritain no se entiende. Porque si nosotros comenzáramos a decir ciertas cosas del pensamiento de él, podrían parecer entre obvias y hasta conservadoras hoy en día, hoy en el mundo europeo, norteamericano del 2012. Estudiar a Maritain es más o menos ser igual que Torquemada, les digo, más o menos, les cuento, ¿no? Los neocons norteamericanos que son maritainianos pues, son lo más así de extrema derecha que puede haber en Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto a pensamiento religioso. Y eso entonces para que... pero lo que yo voy a mostrar es que Maritain es un autor muy audaz, que Maritain es un autor que en su momento fue totalmente novedoso. Y por lo tanto, para explicar eso hay que explicar el contexto donde se mueve Maritain. Maritain nace a fines del siglo XIX, muere en 1973, ya de avanzada edad. Cuando no nace católico, nace en una familia agnóstica. Incluso en su juventud, su primera carrera universitaria fue biología en la Universidad de la Sorbona. Contacto con las ciencias naturales que se nota luego en uno de sus principales libros de filosofía, que se llama Los grados del saber. Ahí, estudiando en la Sorbona, tiene noticia del pensamiento de Henri Bergson, que contrariamente al positivismo francés habla de temas metafísicos. Por diversas casualidades de la providencia toma contacto con uno de los principales escritores católicos del momento, que se llamaba Léon Bloy, ¿no? Que es quien finalmente le influye mucho para que Maritain se interese por el pensamiento católico y el pensamiento de Santo Tomás. Ya en ese momento estaba casado por el civil francés con Raisa Maritain, una gran poetisa, cuya obra merece todavía mucho más detenido estudio. Y bueno, como detalle novelesco les cuento que ambos se convierten al catolicismo y por lo tanto ambos se bautizan y se vuelven a casar por la Iglesia Católica, ¿no? Y ahí es donde Maritain comienza su estudio, su importante y fructífero estudio de Santo Tomás de Aquino, para cuyo pensamiento tiene a su vez una obra muy, muy extensa. Pero gran parte del pensamiento católico político europeo, esto no es una categoría conceptual, es una categoría histórica. Gran parte de los católicos que en ese momento estaban haciendo política en Europa, tanto en España como en Francia, como en Alemania, están asistiendo a lo que ellos son testigos como la degeneración total y completa de la democracia. Son autores que reaccionan frente a las corrupciones de los sistemas democráticos y por lo tanto, y además son autores muy influidos por un pensamiento que tiene mucha influencia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es el pensamiento conservador católico contrario a la Revolución Francesa de origen francés, donde hay dos autores fundamentales que son perdón, ahora me va a salir, uno Charles Maurras, ¿no? Y el otro que ahora ya me voy a acordar, discúlpenme, pero el pensamiento de estos dos autores no solamente son totalmente contrarios a la Revolución Francesa, sino que son totalmente contrarios a la idea de libertades individuales. Este es un punto importante para no confundir este pensamiento conservador, contrarrevolucionario, con el pensamiento inglés que viene de Edmund Burke, que también era contrario a la Revolución Francesa, pero tenían todas las libertades individuales inglesas
que eran producto del common law británico, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre el conservadurismo francés, contrario a la Revolución Francesa, y el conservadurismo inglés. El conservadurismo inglés se oponía a la Revolución Francesa, pero heredaba la evolución de las libertades individuales del common law británico, ¿no? En cambio, el conservadurismo francés opinaba que lo que debían hacer los católicos era volver a la monarquía católica tipo Luis XIV, ¿no? Contraria a la Revolución Francesa y por supuesto contraria a, comillas, los derechos del hombre y del ciudadano, que para ellos eran la madre de todas las generaciones. Bien, este movimiento, esta forma de pensar se consolida en un grupo del pensamiento francés que se llama la Acción Francesa, que es un movimiento tanto práctico como ideológico, que tiene un periódico. Maritain toma contacto con ellos. Maritain al principio parece pensar como ellos, hasta que la Acción Francesa, que es un grupo, para que vean qué actualidad tiene esto, que es un grupo del cual derivan finalmente los que actualmente siguen a Monseñor Lefebvre, hasta que en la Acción Francesa, en 1929, tiene un enfrentamiento con Pío XI, ¿no? Y Pío XI escribe un documento en 1929 donde condena al movimiento de la Acción Francesa, porque la Acción Francesa estaría opinando que la única manera de ser católica, el único sistema político católico posible era una monarquía católica tradicional, y condenaban como herético a todos los católicos que eran partidarios de una democracia política, ¿no? Pío XI advierte el clericalismo de este pensamiento y condena al movimiento. Hasta hoy, pero cuando digo hoy, es hoy, hasta hoy los partidarios de este movimiento siguen diciendo que la condena fue disciplinar, que no fue doctrinal, ¿okay? Que luego Pío XII levantó la condena, sí, es verdad. O sea, pero hay que ver cómo se interpreta la condenación de Pío XI en su momento, ¿no? El asunto es que esta llamémosle advertencia de Pío XI, en un documento escrito no en latín sino en francés, nosotros hemos leído que, así comienza el documento, produce un impacto en el joven Jacques Maritain, que no de casualidad en ese momento escribe su primer libro político, que se llama Primacía de lo Espiritual. Entonces, hay que entender que Jacques Maritain, al principio, integra este movimiento católico conservador de la Acción Francesa, totalmente contrario a cualquier cosa que sea parecida a democracia y menos aún libertades individuales. ¿Está? Y Maritain sale de este movimiento, o sea, Maritain lo que hace es de alguna manera evolucionar o reaccionar contra este movimiento. O sea, hay que entender esto para entender cómo Maritain transforma su propio pensamiento. Y a partir de este cambio que se produce en 1929, que vamos a elaborar algunas hipótesis, es donde él comienza a concebir lo que él llamaba la nueva cristiandad. ¿Por qué? Porque el movimiento de la Acción Francesa, que es un movimiento de pensamiento muy clerical, como les dije, opinaba que había una sola manera de ser católico, una sola manera ortodoxa de ser católico en materia política, que era volver a la cristiandad medieval, pero con una monarquía católica, ¿no? Y que, por supuesto, no constitucional, no constitucional, porque constitucional ya se interpretaba como liberal, ¿está? Entonces, esto para este movimiento de la Acción Francesa es la cristiandad. Y entonces Maritain comienza a concebir en su mente lo que se podría llamar la nueva cristiandad. O sea, este término, la nueva cristiandad, es un término que hoy por supuesto ya no utilizaríamos, pero que en su momento tiene su sentido. Cristiandad, cristiandad medieval, y Maritain, tratando de dar una respuesta a sus ex amigos de algún modo, va a comenzar a hablar de una nueva cristiandad.
una nueva cristiandad que se podrán imaginar se va a consolidar en lo que él después va a llamar la democracia cristiana. ¿Está? Cuando él dice nueva cristiandad, lo que está diciendo es que no está rechazando los ideales de la cristiandad, sino que está como adaptándolos. Entonces, ese es el segundo punto. Sobre este tema del contexto, guarden todas las preguntas que sean necesarias, porque vuelvo a decir, este primer punto es indispensable, ¿no? O sea, ¿en qué primer movimiento se formó Maritain? ¿Contra qué reacción? ¿Está? Bien. El segundo punto es cómo es que Maritain sostiene que la cristiandad puede tener una forma nueva, comillas, adaptada a los tiempos. ¿Qué significa eso? Bueno, para eso Maritain utiliza una de las grandes nociones universales del pensamiento tomista, que son aplicables a todo problema, que es el tema de la analogía. En realidad, el pensamiento clerical, el pensamiento integrista en materia católica, viene de un pensamiento unívoco en materia política. O sea que el catolicismo implicaría un único, ¿ven? De ahí unívoco, un único sistema político. ¿Está? La equivocidad, en cambio, ¿no? Implicaría que dentro del catolicismo podría haber cualquier opción política sin ninguna referencia a principios fundamentales. La equivocidad sería lo contrario de la univocidad. La equivocidad sería como la multiplicidad absoluta sin referencia a ningún tipo de principio unificador. Por lo tanto, a ver si lo estoy explicando bien, la analogía implica la superación tanto del pensamiento unívoco en materia política, o sea, suponer que del catolicismo se desprende un único sistema político, como de la equivocidad, o sea, como una especie de cualquier cosa. Efectivamente, dice Maritain, hay principios que son permanentes. Y luego hay circunstancias históricas, concretas. Cuando ustedes plantean este asunto así, principios permanentes y circunstancias históricas concretas, cuando ustedes hacen la definición de los principios permanentes, ahí estarían como en el ámbito de lo unívoco, y acá estarían en el ámbito de lo equívoco. Bien, la analogía surge por la aplicación prudencial de los principios permanentes a las circunstancias históricas. O sea, la analogía se llama analogía porque es en parte igual, en parte diferente. Esto cualquiera que haya estudiado el pensamiento de Santo Tomás lo sabe. En parte igual porque los principios permanentes son los mismos. En parte diferente porque las circunstancias históricas siempre son cambiantes. Por lo tanto, dice Maritain, el pensamiento político del católico nunca puede ser único, sino que siempre es análogo. Con esto supera la dicotomía entre cristiandad o no cristiandad. O sea, Maritain les explica a sus amigos que la cristiandad no tiene una sola forma, que puede tener varias formas históricas diferentes, cambiantes, según sea la aplicación de ciertos principios permanentes a circunstancias históricas que han cambiado. De ahí que él pueda hablar de una nueva cristiandad que va a recoger de la cristiandad anterior los principios permanentes, pero los va a aplicar de manera diferente, y aquí entra todo el tema de la prudencia política. Ustedes me dirán, ¿cuáles son esos principios permanentes? Es una pregunta importante, no hay que dejar de tener en cuenta. Esos principios permanentes son dos. La primacía del bien común. Por supuesto, si estuviera dando esta charla que ya me pasó frente a una playa de libertarios, inmediatamente tendría que decirles, cálmense, ya vamos a explicar esto del bien común, no se preocupen, no es comunismo, por favor, ¿no? Que siempre, ¿no? Bueno, y el otro principio es esto es más
oscuro al principio, ¿no? Es el carácter peregrinatorio de la vida temporal. Este segundo principio es algo importantísimo porque Maritain lo saca directamente de una consecuencia política inmediata del cristianismo, que justamente es un principio permanente. Se puede aplicar de maneras diferentes, pero es un principio permanente, a saber, que la vida humana no termina, como suponía Aristóteles, en el bien común temporal. Lo más alto de la vida humana no es el bien común temporal, el bien de la civis, ¿no? El bien de la ciudad, el bien de la polis. Ahí no termina, sino que a lo sumo el bien de la polis es un medio para la vida eterna. Lo cual implica distinguir entre la vida temporal y la vida eterna. Y esa distinción implica distinguir entre lo natural y lo sobrenatural. Y eso implica distinguir entre la revelación, por un lado, y los diversos sistemas políticos que puede haber por el otro. Y eso implica distinguir, esto es muy importante, entre el poder de la Iglesia y el poder civil. Bueno, entonces, este carácter peregrinatorio de la vida temporal tiene una importancia fundamental. Ya vamos a ver por qué, ¿no? En cuanto a esta distinción entre lo eclesial y lo temporal. Bien, la primacía del bien común, por ahora no vamos a hacer mayores aclaraciones. Para Maritain no era necesario hacer ninguna aclaración, era el tema de la primacía del bien de la polis, pero ya vamos a ver cómo Maritain combina eso con las nuevas ideas de la democracia constitucional, ¿tá? Ahora, ¿cuáles son las nuevas circunstancias históricas? Las nuevas circunstancias históricas que para Maritain hay que analizar son las circunstancias históricas de la modernidad. Modernidad para la cual Maritain no tiene una opinión positiva, pero uno de los puntos que él más destaca de la modernidad como algo que hay que asumir dentro de los principios permanentes es la división religiosa de hecho. O sea, ustedes están pensando, piensen que están enfrente de un europeo, ¿ah? Que piensa dentro del horizonte europeo, y por lo tanto hay una circunstancia histórica que a él le resulta importante de asimilar: la división religiosa de hecho. Europa ya es o católica o protestante, y esa división no tiene vuelta atrás, no se puede solucionar, ¿no? Y de alguna manera eso hay que asumirlo dentro de los principios permanentes, ¿tá? Bien. Ahora, es muy interesante terminológicamente cómo queda el asunto, porque de la aplicación de los principios permanentes a las circunstancias históricas concretas surge el ideal histórico concreto. O sea, para Maritain, y esto es universal para toda la filosofía política, no se trata entonces de presentar los principios permanentes in abstracto, ni tampoco presentar circunstancias históricas sin una visión, sin un horizonte que le dé sentido, sino que para él el trabajo de la filosofía política es siempre presentar un ideal, o sea, que tienda a los principios permanentes, pero a la vez histórico concreto, o sea, que tenga en cuenta la situación histórica de la época. Los ideales son siempre histórico concretos. Esto también viene muy bien para los liberales clásicos, les cuento, ¿eh? Después si quieren lo podemos ver en el debate. O sea, cuando uno dice, esta persona es un idealista, o esta persona en cambio solo piensa en las circunstancias, no tiene principios, bueno, evidentemente son dos extremos, pero son dos extremos que para Maritain no es que están moralmente equivocados, están intelectualmente equivocados. Uno no se puede mover en el aire de la historia, pero tampoco se puede mover en la historia sin principios que la iluminen, porque eso es moverse en el caos, eso es no entender nada. ¿Está? Siempre que se hace una filosofía política, la filosofía política tiene ideales, tiene principios, pero tiene una circunstancia histórica que está iluminando, y eso es un ideal histórico concreto. No se puede no hacer de otro modo, ¿no? Aunque Maritain fundamenta esto, como hemos visto, en la idea de la analogía. Bien. Bien,
este segundo punto es importantísimo. ¿Cómo hace Maritain para concretar entonces esto? Bueno, pasemos al punto 3. O sea, para Maritain, este ideal histórico concreto, y esto ya lo comienza a desarrollar en su libro Humanismo Integral de 1936, este ideal histórico concreto se concentra en la democracia cristiana. Democracia cristiana. Por supuesto, decir hoy democracia cristiana es decir cualquier cosa, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? ¿Okay? Así que, por lo tanto, tengan en cuenta que democracia cristiana es un término que Maritain comienza a usar, sobre todo en 1936, en una Europa donde la mayor parte de los católicos o eran musolinianos o eran franquistas. ¿Okay? Tengan en cuenta esa circunstancia. La mayor parte de los católicos eran musolinianos o franquistas. Y ningún problema ni con el magisterio ni con nada, y todo bien. O sea, tienen que situarse en esa época, en la época de la Europa legítimamente fascista, ¿ok? Donde la mayor parte de los católicos bien pensantes son anticomunistas y por supuesto anti-revolución francesa y anti cualquier cosa que sea democracia corrupta, y por supuesto siempre tiene que venir el dictador ilustre que ponga orden en la situación, y el orden tiene que ser católico, por supuesto. Esa es la Europa católica del momento. Católica como característica histórico-política, no como doctrina. ¿Está? Maritain es en ese contexto que habla de democracia cristiana, no en Chile de 1970, ¿ok? Es en ese contexto que habla de democracia cristiana. Y es a ellos que les dice que la nueva cristiandad es una democracia cristiana. A esa gente él le dice, hay una democracia cristiana que es una nueva cristiandad. Cosa que para esta gente es una herejía total. Eso. O sea, acá es donde comienza Maritain el audaz. Maritain el que se adelanta a su época. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la primera característica de la democracia cristiana como ideal histórico concreto? En primer lugar, la democracia como forma de gobierno. Los que hayan estudiado derecho o derecho político sabrán la famosa distinción que luego se hizo universal entre democracia como forma de Estado y como forma de gobierno. Acá Maritain está hablando como forma de gobierno, o sea, la participación del conjunto de los ciudadanos en la elección de los gobernantes. ¿De dónde saca Maritain que la democracia como forma de gobierno puede ser adecuada a un pensamiento católico? En primer lugar, el pontífice que viene en su ayuda, y que es muy importante, sobre todo cuando se podrán imaginar que Maritain tiene que citar pontífices para hablarles a todos aquellos que quieren condenarlo como hereje. Condena, entre paréntesis, que les cuento, sale de la Argentina en 1930 y pico. Pedido de condena que sale de la Argentina en 1930 y pico, es recibido por Pío XII y es rechazado por Pío XII en 1936-37 con una famosa carta de elogios a Maritain, ¿no? Simplemente les pregunto qué hubiera sido de Maritain y de todo el movimiento democrático cristiano posterior si Pío XII no hubiera tenido buenos reflejos, ¿no? O sea, fíjense lo que era la época. Y por supuesto nuestro país siempre destacándose, ¿no? El pedido de condena para que el magisterio diga que Maritain era un hereje, por decir todo eso, sale de la Argentina, ¿no? Podría haber salido también de Francia y de Estados Unidos, que son los otros dos países donde este movimiento tuvo más relevancia, ¿no? Pero salió de acá, siempre destacándonos. Bien, ¿en qué se basa Maritain para afirmar la democracia como forma de gobierno? En primer lugar, en León XIII. ¿Por qué? Porque ya en todo lo que se llama el corpus leonino de encíclicas pontificias de León XIII, en encíclicas tan importantes como la Libertas, Diuturnum Illud, Immortale Dei, etcétera, etcétera, casi todas ellas de fines del siglo XIX, León XIII insiste nuevamente que las tres formas de gobierno tradicionales, democracia, monarquía, aristocracia, son opinables para los católicos en teoría. O sea que un católico puede preferir la forma de gobierno para la cual mayores razones tengan, pero que no se desprende, que estas formas de gobierno no se desprenden de la revelación, son opinables. Por lo tanto, legítimamente un católico puede estar a favor de la democracia, con una aclaración que hace León XIII muy importante, dentro de la tradición de su respectivo país. O sea, León XIII lo que dice es,
no es que sea legítimo ser una revolución armada para la democracia si estás en una tradición monárquica, pero lo contrario vale igual. Está, y además León XIII tiene una famosa carta que dirige a todo el episcopado francés por la Tercera República Francesa, donde les distingue entre régimen constituido y legislación. Como la mayor parte de los franceses opinaban que la Tercera República Francesa era herética por la legislación de la Tercera República Francesa, León XIII le dice: ustedes no pueden rechazar en teoría el régimen republicano democrático, no es anticatólico, la legislación será anticatólica, pero el régimen no. Esa distinción que hace León XIII es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué hace Maritain? Maritain toma esta doctrina de León XIII para defender la legitimidad de la democracia como forma de gobierno. En segundo lugar, algo muy novedoso para la época, muy audaz, es el tema de los fundamentos escolásticos de la democracia. Acá Maritain, vuelvo a decir de manera muy audaz, cita sobre todo a Francisco Suárez y al cardenal Bellarmino, afirmando la famosa teoría de la traslación, o sea que Dios ha dado el poder al pueblo y el pueblo al gobernante, ¿no? Bien, les cuento que acá Maritain se pone en una tensión muy interesante porque al parecer, esto lo dejamos para después, al parecer había un párrafo de León XIII condenando aparentemente la doctrina de la traslación del poder de Dios al pueblo y del pueblo al gobernante. Maritain hace silencio sobre el asunto y afirma directamente los fundamentos escolásticos. Mayor motivo para el cual, fíjense cómo son las internas lamentables dentro de nuestra iglesia, mayor motivo para que los tomistas franquistas y totalmente antijesuitas y antiescolásticos del momento pidan la condena por herejía, porque ellos consideraban que esta forma de gobierno propugnada por Francisco Suárez y Bellarmino era herética, porque León XIII la había rechazado, ¿no? Y entonces ahí lo interesante es que hay un texto o sea, el rechazo que hace Pío XII al pedido de condena es interesante porque hay un texto famoso de 1952 donde Pío XII afirma la teoría escolástica del poder político como la afirma con elogio, no afirmándola como dogma, sino como diciendo una prestigiosa teoría que pensadores católicos han afirmado. O sea, fíjense, ¿no? Otra vez Maritain afirma la teoría escolástica de origen del poder político y se salva por el filo de una aguja de la providencia, de la condena, porque Pío XII tenía mayor influencia del pensamiento escolástico que su predecesor León XIII, que nunca se sabrá qué quiso decir, les cuento. Después si quieren les leo el párrafo y ustedes llegarán a sus propias conclusiones. Bien, así que, pero mayor motivo para el problema, ¿no? Los tomistas franquistas antijesuitas contra los tomistas democráticos jesuitas. ¿Bien? ¿No? Todo ese... Claro, ahora nos reímos, pero en ese momento de esas cosas dependían, y de las intrigas vaticanas, y vamos a llegar al pontífice y lo vamos a condenar. De esto que les acabo de decir dependieron condenas que se realizaron. Rosmini fue condenado por las mismas internas, intrigas vaticanas de la misma naturaleza. Y la condena al pensamiento de Rosmini rechazó, en la opinión de un gran pensador, un siglo del Vaticano II. Un siglo. O sea, son cosas de estas cosas sí los católicos tenemos que pedir perdón, de hacer estas cosas. Bueno, con 30 años atrás yo no las decía estas cosas, las sabía pero no las decía. Ahora ya perdí la paciencia. ¿Ah? ¿Okay? De estas cosas hay que pedir perdón, además de otras. Bien. Entonces nuevamente Maritain se salva por el filo de la providencia de la condena, porque Pío XII vaya uno a saber por qué, cómo le llegó, es partidario de la democracia, de la teoría escolástica del poder. Bien,
Y en cierta medida, este pensamiento que Maritain conocía, yo creo que jugó un papel preponderante en el giro que él tiene en su pensamiento, porque cuando ustedes leen en 1929 Primacía de lo espiritual, en el mismo año donde la Acción Francesa es condenada, acá en este texto se afirma de una manera todavía muy tradicional la distinción entre el poder civil y eclesial, la teoría de las dos espadas del Papa Gelasio, o sea, hay como semillas de todo esto que Maritain va a decir después, ¿eh? O sea, se ve que Maritain ya conocía estos pensadores y eso lo protegen de seguir pensando como pensaba la Acción Francesa y implican ese giro, ¿no? Esto además, para todos aquellos que gusten del pensamiento libertario, etcétera, etcétera, fíjense, a veces me preguntan, pero ¿por qué si